Buenos días, profesor Iván. Yo, Yanara Sandoval, junto con mi grupo, presentaremos nuestro análisis sobre la variación diurna de las condiciones climáticas en el aeropuerto EWR. Antes que todo, ¿cómo varía la temperatura, la humedad y la velocidad del viento según la hora del día? Antes de identificar nuestra variable, hicimos una tabla para identificar todas las variables que se nos presentan en la base de datos. Todas estas variables que nosotros identificamos según nuestra base de datos tienen su tipo de variable, su nivel de medición y algún complemento o ejemplo para nosotros poder entender de qué va esta variable. Nuestro objetivo como grupo es poder analizar e identificar las variables cualitativas y cuantitativas de la base de datos del aeropuerto. Estas están agrupadas por franja en horario y temperatura a través de gráficos de curva de tendencia y blocks en blog, para así determinar y validar las diferencias de la temperatura a lo largo del día utilizando la varianza. Junto a nuestra hipótesis planteada anteriormente, podemos identificar patrones diurnos significativos para nuestro análisis de la varianza de la temperatura a lo largo del día en el aeropuerto, sacada por datos meteorológicos de la base de datos del clima. Al ser esta una base de datos en donde ya nos está describiendo una variabilidad en el cambio gracias a un ciclo diurno, nosotros planteamos dos hipótesis. Nuestra hipótesis principal es en donde nosotros sí confirmamos el hecho de que haya un cambio significativo en la variabilidad tanto de temperatura, humedad y velocidad del viento durante las horas del día. Bueno, este trabajo fue realizado con la base de datos llamada clima y bueno, la variable principal que nosotros utilizamos fue la hora, ya que va desde 0 hasta 23 representando las horas del día. Y esto junto a esta variable, que fue la hora, estudiamos tres variables más, que fueron las variables meteorológicas debido a la temperatura, la humedad, la relatividad y la velocidad del viento. Y todas estas variables las pudimos redireccionar o meter en el programa RStudio, ya que estuvimos aprendiendo en clases previas y cargamos todos estos datos primeramente y luego utilizamos los paquetes tidyverse para agrupar la información por hora y calcular los promedios de cada variable con las funciones que era summarize y el group by. Después, posteriormente, logramos dos tipos de gráficos en base al paquete ggplot, que nos hizo un gráfico de dispersión con una línea Loess que muestra la tendencia en promedio de la temperatura a lo largo del día, ya que esto nos ayudaba igual saber cuál eran los cambios de dónde se dispersaban más los datos a lo largo del día. Y el gráfico con la caja de boxplot, que también nos enseñaron en clase, nos permitía observar la variabilidad de la temperatura en cada hora. Igual todo esto permitió también visualizar de forma clara cuáles eran las condiciones que cambian, por ejemplo, según la hora, la temperatura y la velocidad del viento. Los resultados muestran que la temperatura varía de manera clara durante el día. En la madrugada los valores son más bajos, comienzan a aumentar en la mañana y alcanzan su punto máximo entre las 2 y las 4 de la tarde, para luego descender nuevamente en la noche. La humedad presenta un comportamiento inverso, es más alta en las primeras horas del día, cuando el ambiente es más frío, y disminuye en la tarde cuando la temperatura sube. En el caso de la velocidad del viento, se observa que aumenta en la tarde y disminuye durante la madrugada. Sigue un patrón similar al de la temperatura. Además de los gráficos, calculamos medidas estadísticas para poder describir mejor los datos. La mediana fue de unos 55 Fahrenheit, indicando que la mitad de las temperaturas están por encima y la otra mitad por debajo de ese valor. Al revisar también los quintiles, se observó que el 20% más frío del día tiene temperaturas bajo los 45 Fahrenheit y el 20% más cálido supera los 70. Los percentiles 25, 50 y 75 muestran que la mayoría de los valores están entre 46 y 66 Fahrenheit, lo que indica una variación moderada durante el día. En general, los gráficos confirman que la hora del día influye directamente en las condiciones climáticas, mostrando más calor y viento en la tarde y mayor humedad en la madrugada. En cambio, nuestra segunda hipótesis, que sería nuestra hipótesis nula, es la que plantea el hecho de que no existe ninguna variabilidad significativa. La media de la variable climática es la misma en todas las categorías de la variabilidad, en este caso temperatura, humedad y velocidad del viento. Nosotros buscamos evaluar y también demostrar los resultados de nuestra hipótesis principal, en donde estamos confirmando que sí existe un tipo de variación significativa. Principalmente nos centramos en una interpretación de variabilidad en RStudio. Nosotros, para plantear esta hipótesis en RStudio, utilizamos el ANOVA, o sea, análisis de variación. Gracias a este análisis llegamos a la determinación que la variación de las condiciones climáticas
durante las horas del día no son aleatorias, sino que existe un patrón estadístico diurno. Con esta determinación nosotros podemos rechazar completamente la hipótesis nula, en donde se decía que no existe ningún tipo de variabilización significativa durante el día, en donde podemos hasta confirmar nuestra hipótesis principal, que era de que sí existe una variabilización significativa. Nosotros en RStudio tuvimos que subir primero que nada nuestra base de datos, liberamos nuestra variable y utilizamos este código. Luego de usar el código mutate, nosotros utilizamos este otro código para poder hacer otras columnas, tanto en el gráfico como en el cuadro que nos estarán entregando en RStudio. Con este confirmamos la columna, que en este caso nos están entregando las 4 variantes de madrugada, tarde, noche y día. Con este código, que es el mismo del anterior, solamente que cambia la palabra table, en donde nosotros identificamos o definimos la franja horárica de cada una de las columnas. En este caso, la columna madrugada nos entrega el valor de 6.527, la de mañana nos entrega el valor de 6.544, la de tarde nos entrega el valor de 6.545 y la de noche nos entrega el valor de 6.499. Esto podemos utilizar el análisis ANOVA con este código y así llegar a un cuadro en donde nos demuestre la variabilidad de esta hipótesis. Este código nos da el valor de f y también el valor de value. ¿Qué significa esto? Nosotros, para poder calcular algún tipo de variabilización, tenemos que ver en franja horárica y en residual. Nosotros debemos de dividir estas dos cosas. En esta tabla nos está indicando el valor de MEN SQ, que es de 72.213, es en la franja horárica. Residual nos está dando el valor de 308. Para poder llegar al valor de F, que es el que nos está entregando después, pero más que nada para nosotros verificar de cierta manera, debemos usar una fórmula, que es la siguiente. Nosotros esta fórmula la sacamos del libro de Delgar, en donde encontramos también cómo utilizar el método ANOVA. Para este valor de F tenemos que dividir ambos MEN SQ, que son los que ya di anteriormente, quedando así. Para nosotros confirmar el valor de value, al hacer esta división nos da el mismo resultado que nos dio en la tabla, de 234.3. Este valor nos indica que nuestra hipótesis nula es totalmente incorrecta y nos confirma que nuestra hipótesis principal sí estaba en lo correcto. En nuestra conclusión, vimos que la hora del día sí influye mucho en las condiciones del clima. Los resultados que obtuvimos en RStudios nos mostraron patrones significativos, sobre todo la temperatura y la humedad. Esto demuestra que el clima no cambia al azar o por obra de magia, sino que cambia según el ciclo regular, según la hora. En resumen, nuestros datos demuestran que el comportamiento climático no es aleatorio, sino que responde a patrones según su horario. Por último, en los agradecimientos queremos dar gracias a nuestro docente encargado por apoyarnos mucho en la plataforma de RStudio. También agradecer a nuestros compañeros por el trabajo en equipo que pudimos formar y especialmente a nuestra compañera Laura Lobos, que ella nos ayudó muchísimo a entender mejor el programa de RStudio. Sin ella no hubiera sido posible este trabajo. Y gracias a todos por el esfuerzo pudimos hacer un gran trabajo y obtener resultados claros. Muchas gracias por su atención, profe, y espero que le haya gustado este trabajo. ¡Chao!